Hola, queridos estudiantes de primer año medio, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en su casa, cuidándose muchísimo con todas las medidas de precaución en esta época y también tratando de sacar lo mejor de sí para enfrentar esta situación. ¿Sí? Hoy seguimos nuevamente con esta unidad que es de evolución y biodiversidad para entender cómo las especies, cómo los organismos que habitan nuestro planeta han ido cambiando a lo largo de su historia. Vamos a ver que hay teorías que explican cómo estos organismos han ido evolucionando. Para comenzar, acá tenemos la guía de aprendizaje y tenemos la ruta donde tenemos el objetivo, cómo vamos a trabajar. Recordemos, vamos a hacer un viaje, en este caso, a la guía de la semana pasada a través de un video, ¿sí? En donde vamos a hablar acerca del viaje de Darwin. Pues, luego vienen las teorías evolutivas y por último está la autoevaluación, que es lo que ustedes tienen que completar al final de este trabajo. Entonces, recordar que este material no se me envía de regreso, ya es material para ustedes y las actividades que aquí se van a ir desarrollando son actividades que ustedes las tienen que ir archivando, ya sea en una carpeta digital o en formato papel, como ustedes lo prefieran y como les sea más fácil y más cómodo, ¿ya? ¿Cómo trabajaremos? En esta guía se adjuntan páginas de su texto de estudio. Si usted tiene su texto de estudio en casa, puede trabajar con él, no hay problema. Si no lo tiene, acá también viene este material. Esta primera parte, o perdón, esta segunda parte, van a ver un video que a mí me gusta mucho y lo vengo viendo hace harto tiempo, que es una animación bien bonita, bien simple, pero con harto contenido y con harto que enseñar, que se llama Darwin, un viaje al fin del mundo. Ahí van a recorrer con Darwin, van a hacer el recorrido que él hizo antes de formular su teoría del origen de las especies, ¿sí? A través de la selección natural, antes de hacer su libro. Entonces acá hay un icono, este icono los va a llevar al video y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tienen los viajes de Darwin? ¿Cuál es la relación que establece Darwin entre organismos que ya están extintos con organismos que son actuales? A través de este video y también con la información que estaba en el material de la semana pasada van a poder contestar estas preguntas. ¿Ya? Ahora, nosotros si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que hay muchas especies, ¿cierto? Muchas especies que son diferentes. Inclusive al interior de las diferentes especies, como la especie humana, por ejemplo, nos encontramos que somos diferentes. Tenemos características similares, por ejemplo, tenemos nariz, en el caso de la especie humana, tenemos dos ojos, tenemos dos manos, etcétera, que son características que son similares. Sin embargo, hay otras características que nos hacen únicos y que son diferentes, como por ejemplo color de cabello, color de ojos, eh, forma del cabello, con textura física, altura, etc. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, como dice acá, ¿por qué hay tantas especies de organismos? Lo primero que tenemos que definir es qué es una especie, ¿ya? ¿Qué es una especie biológica en este caso? Y vamos a decir que una especie biológica es un conjunto de organismos que pueden reproducirse entre sí, pueden cruzarse entre sí y pueden dejar y su descendencia es, en este caso, fértil. ¿Por qué se hace la salvedad? ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo un perro y un gato, claramente ellos no se cruzan y por lo tanto decimos que son especies que son diferentes. Sin embargo, en el caso de algunas especies como el caballo y el burro, todavía se pueden cruzar, todavía se pueden reproducir, ¿ya? Por lo tanto, con ello podríamos decir que son de la misma especie. Sin embargo, acá como está esta acotación, que es dejar descendencia fértil, es decir, descendencia que se puede reproducir, la descendencia que ellos dejan, que en este caso es una mula, la mula en este caso es infértil. Por lo tanto, no cumplen con este objetivo, o sea, con esta condición de especie que sea fértil, ¿ya? Ahora hay corrientes que dicen que en el caso del caballo y del burro, son especies que aún no han terminado, no han completado su proceso de especiación.
y por lo tanto aún se pueden reproducir, aún se pueden reconocer, no están aisladas reproductivamente, ¿ya? Pero, como les decía recién, con esta salvedad de dejar descendencia fértil, eso nos hace entender que burro y caballo son especies diferentes, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces, acá hay una actividad que está en su libro, y van a explorar, el objetivo de acá es proponer explicaciones basadas en evidencia, ¿ya? Acá tenemos dos gráficos que hay que analizar, hay que interpretar, y nos muestran la cantidad, en el fondo, la cantidad relativa de, diferentes especies que habitan nuestro planeta, ¿ya? En la primera gráfica nos damos cuenta que quienes ocupan la mayor parte de esta biodiversidad corresponden a los insectos, ¿ya? Luego, si yo saco a los insectos, estos insectos, como ya habíamos visto anteriormente, o los seres vivos de forma general, los organismos, los podemos dividir o los podemos clasificar, mejor dicho, de distintas formas, ¿cierto? Siendo lo más pequeñito la clasificación a nivel de especie, tenemos la clasificación a nivel de género, a nivel de familia, a nivel de orden, ¿sí? Acá en el caso de estos insectos y de esta gráfica en particular, nos muestra la distribución en porcentaje de distintos órdenes de insectos, como por ejemplo Coleóptera, que es el que encontramos en un mayor porcentaje. Ortóptera, Hemíptera, Himenóptera, Díptera, Lepidóptera, donde están las mariposas, por ejemplo. ¿Ya? Y acá está la distribución. Entonces, con esta información, vamos primero a tener que definir qué se entiende por especie biológica. Luego van a tener que explicar cómo se originaron tantas especies diferentes de insectos, ¿ya? Luego dice, las especies cambian en el tiempo, permanecen siempre iguales. Fundamenta y comenta, esto lo pueden hacer con un compañero a través de este espacio virtual, o también lo pueden realizar junto a alguna persona que viva con ustedes. ¿Han dejado de existir especies? Explica cómo sucede. Y por último, infiere por qué algunas especies de insectos son parecidas a otras. Una vez haciendo esta exploración, vamos a definir qué es la biodiversidad, ¿ya? Y acá el texto los invita a leer un poquitito, en donde primero tenemos que pensar o tenemos que definir qué entendemos por biodiversidad, o también diversidad biológica, ¿ya? Antiguamente se hacía solamente referencia a la cantidad o al número de especies que habitan en un sector, y eso se entendía por biodiversidad. Sin embargo, hoy en día no solamente la definición de biodiversidad es en base al número de especies presentes en un área geográfica, sino que en este caso también abarca la diversidad de ecosistemas y también la diversidad genética. Por lo tanto, acá, si se dan cuenta, la biodiversidad la podemos en este caso definir a través de la diversidad de los ecosistemas. Y para recordar que en un ecosistema sabemos que es el conjunto de factores bióticos que tienen vida con factores que son abióticos, que son los que son inertes, por ejemplo, la temperatura, la humedad, etc. ¿Ya? Que interaccionan entre sí. Por lo tanto, acá podemos tener un ecosistema como un desierto, otro ecosistema como un bosque, otro ecosistema más pequeño podría ser lo que encuentro bajo una piedra, ¿cierto? Porque bajo una piedra vamos a encontrar que hay una cierta humedad, cierta temperatura, etc. Y debajo de esa piedra hay organismos o hay seres vivos que habitan ahí. Por lo tanto, eso también es un ecosistema chiquitito, pero es un ecosistema. Por lo tanto, ahí vemos que está esta interacción entre tanto lo biótico como con los factores abióticos. Diversidad de especies, que hace referencia en este caso al número, la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Si yo comparo solamente basándonos en este punto, diversidad de especies, comparo dos ecosistemas. Comparo, por ejemplo, un desierto versus un bosque, nos vamos a encontrar que es más diverso o la biodiversidad es mayor en este caso en el bosque, porque el bosque presenta condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la vida. A diferencia en este caso de un desierto que tiene unas condiciones ambientales bastante agrestes para el desarrollo de la vida, ¿sí? Por lo tanto, es mayor en este caso en el bosque.
Y por último también tenemos la diversidad genética. Acá ya pasamos del organismo y nos vamos a lo más pequeñito, a lo molecular, y consideramos en este caso el material genético, específicamente los fragmentos que forman este material genético, este ADN, y que son los genes, ¿ya? Entonces, acá dice, corresponde a la variabilidad genética presente en una especie. Por ejemplo, las diferencias en el tipo de genes y alelos entre las poblaciones. Los alelos son las formas en que se presenta un determinado gen. Ejemplo, grupos sanguíneos, ¿ya? Tenemos personas, por ejemplo, o en nuestra población, tenemos 3 alelos que determinan el grupo sanguíneo. Un alelo es el alelo A, otro es el B y el otro es el 0. Cuando yo mezclo, por ejemplo, un alelo A con el B, esta persona es del grupo sanguíneo AB. Hay personas que son solamente del grupo sanguíneo A y hay otras personas que son solamente del grupo sanguíneo B y otras que son del grupo sanguíneo 0. Por lo tanto, en este caso vemos también que a nivel de grupo sanguíneo también, en este caso hay diversidad y específicamente diversidad genética. Entonces ahora tenemos que entender por qué se produce la biodiversidad, cuál es el origen de la biodiversidad, ¿cierto? ¿Por qué las especies en el fondo a lo largo de su historia han generado cambios en el fondo que nos permiten que sean diferentes? Y para esto vamos a tener explicaciones que son no científicas, es decir, que carecen de una evidencia comprobable, y hay explicaciones que son científicas, que están comprobadas, que hay evidencia, ¿ya? Y en este caso tenemos las explicaciones no científicas, que están relacionadas con un contexto más bien religioso, ¿ya? Y aquí tenemos el creacionismo, que finalmente es una explicación que da cuenta de que los organismos se originan, o su origen está en la creación por parte de un ser superior de todos estos seres vivos. Ahora, en cuanto a las explicaciones científicas, acá vamos a ver 3, en donde vamos a ver que hay algunas que van muy de la mano con el creacionismo, que es una explicación no científica, ¿ya? ¿Para qué? Para explicar en este caso cómo se produce o dónde se origina en este caso la biodiversidad, es decir, esta diversidad de especies. Y aquí primero, la primera que tenemos es el fijismo, ¿ya? Y como su nombre lo dice, el fijismo habla de que las especies se mantienen fijas en el tiempo, es decir, no cambian, ¿ya? Y va de la mano, como les decía adelante, va de la mano con el creacionismo, en donde el fijismo propone que hay un ser superior que creó estas especies y estas especies se mantienen inmutables en el tiempo. Acá en este ejemplo tenemos, por ejemplo, la especie A, que en el tiempo sigue siendo A. La B en el tiempo sigue siendo B y la especie C con el paso del tiempo sigue siendo C. ¿Ya? Eso es lo que propone el fijismo, no cambia. Ahora, luego del fijismo tenemos el transformismo, ¿ya? Y también en este caso se acepta este origen divino de la creación de las especies, pero a diferencia del fijismo, aquí se habla de que las especies se van transformando, ¿ya? Se van transformando desde especies más simples para dar origen a especies que son más complejas, ¿sí? Van evolucionando en este caso, pero de una forma, están ligadas en este caso al progreso, ¿ya? Así tenemos, por ejemplo, la especie A, que al progresar o al evolucionar da origen a la especie B, y B luego se transforma en C. De esa forma, entonces, los transformistas explican por qué las especies han ido cambiando, cómo van cambiando las especies en el tiempo, cómo se produce esta biodiversidad. Y por último tenemos el evolucionismo, que es lo que ustedes vieron en el material anterior, y que está de la mano con lo que explicaba Charles Darwin, ¿sí? En donde, ¿qué tenemos? Si nos damos cuenta acá, bueno, acá hay una parte cortada, pero en el fondo explica esta teoría del evolucionismo que a partir de una especie en común, es decir, de un ancestro, se dan origen a nuevas especies, ¿ya?
Y en este caso tenemos una especie B y acá vamos a tener una especie C. ¿Sí? Entonces, como dice acá, el evolucionismo se basa en el examen y en la contrastación rigurosa de las evidencias y propone que las especies cambien a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común. Si ustedes se dan cuenta, esto nos recuerda harto a los árboles filogenéticos, ¿cierto? En donde, ¿qué sabemos acá? Que B, en este caso, con C, están emparentadas. ¿Por qué? Porque tienen un origen común. Y este origen es este ancestro que está acá, representado con la letra A. Representante del evolucionismo, aquí tenemos a quién, a alguien que a mí me gusta mucho, que es un naturalista, que es Charles Darwin, ¿ya? Que explica en este caso la evolución a través de su teoría, que es la teoría de la selección natural. Acá van a tener que leer un poquito, ¿ya? Pero acá sale, sale en el fondo, él para plantear su teoría, observó distintas especies. Y unos de ellos fueron los pinzones de Darwin, que habitaban en las Islas Galápagos, ¿cierto? Que es un archipiélago que está ubicado en Ecuador. Y él se dio cuenta que estos pinzones tenían características que los hacían ser diferentes, y en este caso se fijó en la forma del pico, ¿ya? Se dio cuenta que en todas las islas de este archipiélago estaban los pinzones, pero presentaban en este caso formas distintas en cuanto al pico, ¿ya? ¿Y él en qué se fijó? Que, por ejemplo, este pinzón que está acá se alimentaba de frutas y semillas duras. Por lo tanto, había una relación en el tipo de alimentación y la contextura, la forma de su pico. En el caso de acá, de este pinzón, vemos que tiene un pico más largo y su alimentación es en base a insectos. Y así sucesivamente con los otros. ¿Ya? Por lo tanto, él se dio cuenta finalmente que estos seres vivos, estas aves en el fondo, tienen un origen común, pero a lo largo de su historia evolutiva y de acuerdo también al ambiente donde habitan, han ido cambiando algunas de sus estructuras, ¿cierto? Se han ido adaptando a ese medio, en este caso se han ido adaptando a un tipo de alimentación y eso hace que tengan formas que son muy diferentes. Ese es un ejemplo. Pueden ver, y en el video también que se vio anteriormente, van a ver también otros ejemplos de toda la gran colección que Darwin tenía de sus viajes para poder plantear en este caso su teoría. Acá hay un mapita en donde vemos cuál es el recorrido que hace Charles Darwin desde que sale de Europa, llega a América, llega a Sudamérica, nos damos cuenta acá, está nuestro país, visita nuestro país y de acá también tiene algunos datos, vive también la experiencia de un terremoto, de un tsunami, ya que son cosas propias de nuestro país, son fenómenos propios de nuestro país que nos hacen también bastante particulares, ¿ya? Así que el viaje de él en realidad es un viaje bastante entretenido y hay que pensar que este viaje fue en 1800 y fracción, o sea, eran viajes en realidad bien complejos que no tenían muchas comodidades, ¿sí? Pero él hace este viaje en el fondo, el ir nutriéndose de observar distintos ambientes, eso va enriqueciendo su teoría. Entonces, acá vamos a ver, siguiendo con el texto, cuáles son las teorías que explican la evolución, ¿cierto? Ustedes ya conocen una que es la de Charles Darwin, que es la teoría que explica la evolución a través de la selección natural. ¿Ya? Acá hay una actividad que tienen que realizar. Y acá tenemos cómo se explica la evolución. Y es una actividad. Y acá está el evolucionismo antes de Darwin, que era lo que se proponía. Incluso está su padre, ¿cierto? Erasmus Darwin, o sea, perdón, abuelo de Charles Darwin, y que también tenía sus
teorías respecto a la evolución. Y está también Lamarck, que es lo que ustedes vieron también, con su clásico ejemplo, en este caso de las jirafas, de por qué las jirafas hoy en día tienen el cuello largo. Y se pensaba que ellas provenían de un ancestro que tenía el cuello corto, que adquirió una característica para poder alimentarse de árboles que tenían el alimento en zonas más altas, y esta característica que fueron adquiriendo finalmente es la que predominó, ¿sí? Caracteres adquiridos. Y acá tenemos el origen de las ideas de Darwin y también de Wallace, ¿ya? Para que ustedes lean acá. ¿Con qué nos vamos a quedar de esto de la teoría de la selección natural? Que esto es un cuadrito resumen, que la selección natural en este caso es la causa principal de evolución, y para que estas funcione deben darse 4 condiciones. Primero, tiene que haber una presión de selección, es decir, el ambiente tiene que generar una presión de selección, ¿ya? Y en este caso, como dice ahí, son factores ambientales que se oponen a la sobrevivencia y a la reproducción de los individuos. Ya, por ejemplo, la disponibilidad de un recurso, alimento, por ejemplo. Otra presión de selección sería la presión que ejerce un león, por ejemplo, sobre su presa, un depredador sobre su presa. Y viceversa también, porque el león, en este caso, el depredador, para poder alimentarse de su presa, tiene que correr más rápido para poder alcanzar. Por lo tanto, ahí también vemos que hay una presión mutua. El león, que es lento, que no corre, que no puede cazar, obviamente se genera esta presión en este caso de que no se va a poder alimentar, y por lo tanto disminuye también sus probabilidades de sobrevivencia y también sus probabilidades de reproducción. Otra condición súper importante para que opere la selección natural es la variabilidad. ¿Qué significa eso? Variabilidad es que en la población no sean todos iguales, ¿cierto? Sean diferentes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una población todos son iguales? Pensemos, en una población de depredadores, de leones, todos corren a la misma velocidad. Si todos corren a la misma velocidad y hay una presa, en este caso la presa corre muy rápido, ninguno de ellos va a poder cazarlo. ¿Por qué? Porque todos corren a la misma velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, ¿eso qué podría provocar? Que esa especie en condiciones muy extremas se extinga. Por lo tanto, en este caso, para que opere la selección natural, tiene que haber variabilidad. Voy a tener depredadores que son lentos, otros no tan lentos y otros que van a ser muy rápidos. Y en este caso, ¿quién se ve favorecido frente a una presa que corra muy rápido? El depredador, obviamente, que tiene características más veloces, desarrollo de musculatura, etc. ¿Ya? Otra condición para que opere la selección natural es la reproducción diferencial, ¿ya? En este caso dice acá, algunos individuos se reproducen más que otros como resultado de las presiones de selección. Acá lo importante es que los organismos se tienen que reproducir. Si un organismo sobrevive y no se reproduce, no sirve de nada, si lo vemos a nivel de especie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese organismo, si tiene las características necesarias para enfrentar ese ambiente, en algún momento va a morir, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Toda esa información que él tiene se va a perder. Por lo tanto, es necesario que haya aquí reproducción. Y otra condición necesaria es la herencia, es decir, que estas características se puedan traspasar de una generación a otra. Acá vemos, por ejemplo, selección natural en acción. Primero, variabilidad. En esta población, si nos damos cuenta, existen variedad de colores en estos peces, ¿cierto? Tenemos los más claros y los más oscuros. Presión de selección y reproducción diferencial. Si yo me fijo en este caso, el pez más grande, el que se está comiendo los otros peces, ¿a quién va a poder distinguir? Va a distinguir a los peces que son más claritos, ¿cierto? Que no se pueden camuflar, a diferencia de estos otros que tienen un color, por ejemplo, parecido a la roca, y que se pueden camuflar o se pueden mimetizar, ¿ya? Por lo tanto, aquí se produce una presión de selección, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con estos organismos que están acá? Si viven menos, van a dejar menos descendencia que los peces oscuros, y por lo tanto su población va a ir disminuyendo. Ahora, si cambiaran las condiciones, por ejemplo,
en este ecosistema, por ejemplo, digámoslo, tal vez las piedras que están acá, las rocas que están acá son más parecidas al color de estos peces blancos, lo más probable es que ellos ya no se van a poder, los más oscuros no se van a poder camuflar y por lo tanto van a poder ser depredados, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender también algo súper importante, que acá, claro, sobrevive el más fuerte, ¿cierto? Pero según el ambiente donde esté, ¿ya? Que un organismo sea más fuerte en un ambiente no significa que va a ser el más fuerte siempre, ¿ya? Eso lo va a determinar el ambiente. Y por último, acá tenemos la herencia de los peces que sobreviven acá. Finalmente son los que se van a reproducir y por lo tanto van a heredar sus características. Acá está en una esquemita el caso de los pinzones y la selección natural, ¿cierto? Y a partir de ellos tienen que realizar esta actividad. Luego de la teoría propuesta por Charles Darwin, la evolución a través de la selección natural, hay otras teorías como la teoría sintética de la evolución, ¿sí? En donde también en este caso se toman otros conceptos que Charles Darwin, por la época y por el desarrollo de la ciencia, desconocía, ¿ya? Él veía solamente la apariencia física, el fenotipo de las especies, ¿sí? No iba más allá, no iba a la parte molecular, no iba al material genético, a la de, ¿ya? De forma paralela a Charles Darwin había un monje que estaba desarrollando también, a través de unos experimentos simples con arvejas, estuvo desarrollando experimentos en el fondo para determinar los patrones de la herencia, ya cómo se transmiten las características de una generación a otra. Entonces, en este caso, la teoría sintética de la evolución mezcla en este caso estos dos componentes. Por un lado, estas teorías de Darwin, ¿sí? Y también acá se combina esto con los patrones de la herencia, ¿ya? Específicamente con los patrones o con, mejor dicho, como dice acá, con el concepto de gen, se mezcla también, en este caso se combina con los nuevos conocimientos que habían a nivel de genética. Y por último aquí tenemos la teoría del equilibrio puntual, ¿ya? En donde, como dice acá, que en el registro fósil predominan casos en los que en poco tiempo geológico aparece una gran cantidad de especies nuevas, que se mantienen prácticamente sin cambios durante mucho tiempo, ¿ya? Estos paleontólogos observaron que esta situación y propusieron que el ritmo de los cambios evolutivos que llevan a la formación de nuevas especies no es constante y que este fenómeno puede suceder bruscamente, ¿ya? Los cambios evolutivos no se observan de una generación a otra, ¿ya? Son cambios paulatinos en el tiempo, pero acá también ellos proponen que estos cambios igual se pueden producir de forma más violenta, de forma más brusca. Por último, tenemos acá entonces las nociones esenciales de estas dos lecciones que ustedes van a leer en casa. Y este es un resumen en el fondo, lo que está acá. Y por último van a realizar esta actividad, que es para finalizar con las teorías que explican la evolución de las especies. Eso es, y acá tenemos la autoevaluación. Espero que puedan leer con tranquilidad, de forma comprensiva, ¿ya? Deteniéndose en aquellas cosas que no entienden. El video también les va a ayudar harto con lo que respecta a Charles Darwin, con su teoría. Y espero que haya sido clarificador un poco esta video clase, ¿ya? Cuídense mucho, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao, chao.